Recordemos que Hahnemann experimentó en sí mismo los síntomas de algunas sustancias homeopáticas por espacio más o menos de unos 35 años, y él a su vez organizó unos grupos de experimentación y estableció, por decirlo así, las pautas generales, y a ello fue a lo que llamó la ley de la experimentación pura o el procedimiento de la experimentación pura. Como veremos ahora más adelante, pues esa experimentación pura tiene una metodología que iremos a analizar, pero comenzaremos por decir que las sustancias que se utilizan en la experimentación pura pues realmente vienen a ser los mismos medicamentos homeopáticos, o por decirlo mejor todavía, los mismos estímulos energéticos. Recordemos que todo medicamento homeopático es en esencia un estímulo energético que puede ser utilizado, o que de hecho se utiliza desde el punto de vista clínico en el tratamiento y desde el punto de vista investigacional o observacional, obviamente en la experimentación pura. De manera que las sustancias utilizadas pues vienen a proceder o proceden realmente del reino vegetal, del reino animal, del reino mineral, y también son susceptibles de utilizar en la experimentación pura los nosodes, los organotrópicos y las sustancias de origen físico. A guisa de ejemplo, en el reino vegetal, por ejemplo, tenemos la belladona atropa o belladona. En el reino animal, pues tenemos extraído de la abeja el Apis mellifera o apis, o el veneno poderosísimo de la serpiente Trigenocephalus, llamado también el medicamento o la sustancia homeopática denominada lachesis. Del reino mineral, recordemos pues que hemos utilizado casi todo el tiempo el ejemplo de la sal común o sal de cocina, el natrum mur o natrum muriaticum, y tenemos el fósforo, por ejemplo, que se conoce homeopáticamente como fósforo. Dentro de los nosodes, pues podemos, simplemente por mencionar uno nomás, el extraído de la secreción producida a su turno por el gonococo Neisseria y que se denomina medorrinum. Recordemos que está el tuberculinum, extraído pues del bacilo de la tuberculosis, y recordemos que está el sifilinum, extraído del treponema pallidum. Tenemos luego los organotrópicos, que son las sustancias homeopáticas extraídas de los propios tejidos del organismo, en este caso pues del tejido tiroideo, y el medicamento correspondiente sería la tirordia. Y tenemos también susceptibles de ser experimentadas sustancias de origen físico, como por ejemplo el Magnetus polus arcticus, que es precisamente una medicación o una sustancia homeopática obtenida a través de la exposición del solvente, es decir, de la solución hidroalcohólica, a la luz de la luna. Vale la pena, antes de entrar de lleno en la experimentación pura, hacer énfasis en dos términos que muy a menudo se encuentran en algunos textos de homeopatía, aunque pues nosotros hemos tal vez resuelto esta problemática en otro sentido. Sin embargo, vamos a considerar el concepto de medicamento y el concepto de remedio. Llámase medicamento una sustancia medicamentosa que está en experimentación en el hombre en aparente estado de salud. Es decir, esas sustancias que hemos acabado de ver, experimentadas en el instante en que se experimentan en un amplio grupo de personas, algunos autores en homeopatía le llaman en ese instante medicamento. Y llaman remedio la misma sustancia una vez que ya ha sido investigada en todo el desarrollo de sus potencialidades, el desarrollo de sus síntomas, de todas sus propiedades farmacológicas expresadas por el investigador en forma de series sintomáticas y que ya se van a emplear para combatir una enfermedad propiamente en el paciente. Realmente pues esta diferenciación no tiene mayor importancia, es simplemente cuestión de
semántica, porque realmente recordemos que todo medicamento, remedio, como quiera llamarse, homeopático, en esencia no es más que un estímulo energético, que bien podría llamarse medicamento o bien podría llamarse remedio, dada la situación en la que se esté usando, pero sin que esto implique pues modificaciones de fondo. Entrando ya de lleno en la experimentación pura, podríamos denominar experimentación pura el método que utilizó Hahnemann y que posteriormente fue seguido por otros discípulos. Es un método de investigación realmente farmacológico, aunque recordemos que cuando estamos hablando de sustancia homeopática, no estamos hablando de farmacología molecular en ningún momento. Estamos hablando básicamente de estímulos energéticos dados por la presencia del rastro energético de un soluto en un solvente, dado las explicaciones profundas que ya hemos hecho anteriormente. Por medio de ese método, que vamos a llamar pues farmacológico provisionalmente, se investigan y se descubren los efectos puros, fisiológicos o verdaderamente característicos de las sustancias homeopáticas o de los medicamentos que se experimentan en el hombre en aparente estado de salud. Realmente, la sustancia homeopática que sea objeto de experimentación tiene la potencialidad de producir un desorden energético en el organismo de quien lo está experimentando. De manera que ese desorden energético se traduce básicamente en síntomas, que son la expresión de ese desequilibrio. Y a esto es lo que se denomina pues efectos puros o fisiológicos. Puro quiere decir pues que revela los efectos que potencialmente están en capacidad de curar en virtud de la aplicación del principio de semejanza con el que se utiliza la homeopatía. Esa sustancia está en capacidad de producir la curación de determinados síntomas en el organismo ya enfermo. Haciendo un poco de marco histórico, introducción histórica a la experimentación pura, tenemos que recordar que la experimentación pura realmente se remonta más atrás de la época de Hahnemann, cuando Albert von Haller comenzó a experimentar en sí mismo varias sustancias. Pero realmente pues fue el impulsor de la homeopatía, Samuel Hahnemann, quien realmente describió una metodología precisa con el objeto de hacer este tipo de experimentación. Posteriormente, autores o grandes autores en la homeopatía como Hering, Allen y Kent, pues fueron desarrollando y perfeccionando cada vez más ese método de la experimentación pura. En esencia, se cogen entre 20 y 50 personas para hacer estos grupos de experimentación, incluyendo adultos y niños, y a esas personas se les hace un estudio muy profundo, un estudio de tipo constitucional y de los caracteres intelectuales, afectivos, emocionales e instintivos de su personalidad. De manera que se trate de escoger pues en el momento ya de la experimentación personas pues en aparente estado de salud desde todos sus puntos de vista, conscientes de lo que van a hacer, aunque si bien hemos dicho que se van a inscribir allí niños, pues los niños van a ser permanentemente observados por un adulto. Deben tener una atenta observación de sí mismos, segundo a segundo, durante todo el tiempo que dure la experimentación, y se les debe insistir en que deben ser muy precisos, muy veraces en la transcripción de los síntomas que comiencen a observar en su organismo. Obviamente que sus ocupaciones pues no le impidan la observación, y como hemos dicho, se escogen personas tanto de sexo masculino como de sexo femenino y de edades diferentes. Se van a establecer unas reglas generales. Es un estudio, como pues se conoce hoy por hoy, un estudio doble ciego, en el que la mitad de los experimentadores están recibiendo placebo, en tanto que la otra mitad están recibiendo el estímulo energético propiamente dicho. Por lo tanto, no deben conocer la sustancia homeopática que se está, o el nombre de la sustancia homeopática que se está experimentando.
El paciente o el observador o el experimentador debe anotar todo lo que experimente en términos ojalá muy sencillos y muy exactos. Y no deben comunicarse entre sí los síntomas, los diferentes miembros del grupo de experimentación. No debe haber comunicación entre ellos para tratar de obtener una información fidedigna. El régimen a llevar, pues se recomienda no tener excesos en la vida diaria, llevar un régimen dietético sencillo, tratando de evitar pues hasta donde sea posible los tóxicos, el alcohol, el té, el café, la Coca-Cola, y ejecutará las labores a que esté acostumbrado, es decir, tratará de llevar una vida común y corriente. La experimentación se extiende más o menos, puede ser muy variable, por un término de 1 a 3 meses, en término promedio, si bien hay o ha habido ocasiones en que experimentaciones de determinadas sustancias homeopáticas se han prolongado por espacio de 1 año. El medicamento, por decir mejor, la sustancia homeopática a experimentar, pues se preparará de acuerdo a las normas ya establecidas y que han quedado claramente precisadas en este curso. Y la dosis, es decir, la cantidad de medicamento que debe tomar, pues debe ser de acuerdo a las recomendaciones de Hahnemann, ojalá en la potencia 30 centesimal hahnemanniana, tomada en la mañana, ojalá también antes del desayuno, y puede ser pues tomada en forma de glóbulo o en forma de papeleta o en forma líquida. Pero lo que sí recomienda mucho el propulsor de la homeopatía es pues que nunca sea en forma cruda. Recordemos que a nivel de la 30 centesimal, de la potencia 30 centesimal hahnemanniana, ya hemos sobrepasado el número de Avogadro y por lo tanto tenemos en esencia ya el rastro energético de la sustancia. El paciente, como hemos dicho, debe anotarlos, el paciente, mejor no, el experimentador, debe anotar los síntomas que se vayan presentando. Debe anotar absolutamente todo síntoma o sensación que experimente, ojalá en un lenguaje lo más sencillo posible, y debe inclusive pues tener en cuenta todas las modalidades que sufra o todas las modificaciones que sufran sus síntomas o sus sensaciones en relación al tiempo, en la mañana, en la noche, en relación al tiempo geográfico, en relación al tiempo climatológico, en relación a las posiciones y a los fenómenos físicos y a las funciones fisiológicas. Esto nos da una idea de la minuciosidad con que deben ser anotados estos síntomas. Y a guisa de ejemplo, por ejemplo, vamos a narrar acá el día de una observación de cualquier experimentador. Este fue tomado, pues, de un grupo de 39 personas a lo largo de 2 meses en una experimentación que se hizo en el año 1950 en Buenos Aires. Desconocemos en este momento, la sustancia es el diclorhidrato de histamina. Y por ejemplo, el experimentador dice, el día septiembre 5 a las 10 horas, en el tren de Mar del Plata a Buenos Aires, sintió picor ardoroso a la altura del borde inferior, lado izquierdo del maxilar inferior. A la 1:30 horas, dolor sordo en el maxilar superior derecho y dientes posteriores de la arcada de ese lado. A las 17 horas, ya en Buenos Aires, compresión en la región mastoidea izquierda. A las 18 horas, ambas regiones mastoideas y parte superior del cuello. A las 19:25 horas, una sensación ardorosa superficial en la cara externa de la rodilla derecha. A las 19:50 horas, una comprensión en región mastoidea derecha. Y así sucesivamente, entonces, se van recopilando los síntomas que va desarrollando la experimentación de determinada sustancia homeopática. Este grupo de experimentación, pues obviamente tiene un jefe,
Ese jefe que controla la experimentación debe concientizar a los experimentadores de la importancia de ese fenómeno de experimentación y diariamente oirá el relato de los síntomas de todo el grupo de experimentadores, incluyendo pues los que están tomando placebo. Y obviamente también el jefe de la experimentación nunca sugerirá síntomas que de pronto conduzcan a errores. Una vez que ha concluido el tiempo de experimentación, que como hemos dicho puede ser en término promedio de 2 a 3 meses, entonces el jefe de la experimentación va a integrar lo que se denomina la patogenesia. Patogenesia de una sustancia es el conjunto promedio de los síntomas que ella ha producido al comparar en forma cruzada los resultados de diversos grupos de experimentación pura y el tipo de personalidad psíquica y somática en el cual los síntomas se han suscitado más prontamente. Recordemos que antes de iniciar una experimentación pura se han seleccionado a las personas de acuerdo a un concienzudo estudio de su personalidad en el área somática, lo mismo que en el área instintiva, afectiva, intelectual y emocional de su personalidad. Eso permite entonces después una gran labor para quien lo esté haciendo y para quien lo esté controlando, reunir todos esos síntomas que se han observado en el grupo de experimentación y clasificarlos. Muy frecuentemente nos encontraremos nosotros con clasificaciones en las materias médicas que incluyen los síntomas que se han analizado y los clasifican en síntomas mentales, síntomas generales y síntomas orgánicos. Vale la pena decir que esta clasificación que se encuentra muy frecuentemente en las patogenesias, por nuestra formación convencional de médicos ortodoxos formados en facultades de medicina, nos puede conducir en cierta forma a pensar y a desviar nuestro pensamiento hacia otra serie de cosas. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de síntoma mental, ese término o esa palabra mental, muy frecuentemente para el médico de formación convencional, pues está significando en cierta manera trastorno del psiquismo, un trastorno profundo del psiquismo, llámese psicosis o psicopatía o demencia. En tanto que en homeopatía no está todas las veces significando eso. Por eso nosotros, y más adelante lo aclararemos, hemos tal vez propuesto una clasificación un poco modificada de la convencional que se utiliza en la mayoría de los textos de materia médica. Síntomas generales también es un síntoma, una palabra o una clasificación que induce un poco a errores y a confusiones. Y síntomas orgánicos, pues básicamente estamos muy en concordancia pues con lo que realmente conocemos como síntomas de los sistemas orgánicos o en general la división convencional de sistemas orgánicos y de homeostasis. Más adelante nos detendremos sobre esto. Por ahora solamente esbozamos que en la mayoría de los textos de la patogenesia o de las materias médicas se encuentran síntomas mentales, generales y orgánicos. Llámase materia médica en homeopatía precisamente la enumeración clasificada de los síntomas correspondientes a un determinado número de sustancias. Es decir, eso ya es como la enciclopedia, como la recopilación en un libro de todos los síntomas que se han descrito en las observaciones o en las experimentaciones puras de muchas sustancias. Obviamente las materias médicas varían mucho en su extensión. Hay materias médicas en donde encontramos analizadas, como por ejemplo en la materia médica de la TUT, unas 150 sustancias homeopáticas. En la materia médica, por ejemplo, de León Vanier, unas 290 sustancias. Y tenemos también, quizás, una de las más completas, que es la materia médica de Vinovsky, autor argentino, que tiene un buen número de sustancias homeopáticas, no podríamos precisar en este momento cuántas. Vale la pena entonces que analicemos
por un instante y conozcamos con un poquito de detalle un libro de materia médica con el objeto de introducirlos a ustedes en este campo. Acá tenemos, por ejemplo, uno de los tomos, de los 3 tomos del doctor Bernardo Vinosky, que, como decía yo, es el autor argentino, y se titula Tratado de Materia Médica Homeopática. Son 3 tomos, tenemos en este momento el tomo 3, y vamos simplemente pues para que ustedes tengan una idea de cómo viene organizada la materia médica homeopática. Por ejemplo, acá tenemos una sustancia, abrimos en cualquier página y encontramos esta sustancia homeopática, el fósforo. Fíjense ustedes que estos textos de materia médica traen inicialmente el análisis de los síntomas mentales, que, pues, como hemos dicho ya, nosotros preferimos llamar síntomas psíquicos, porque se están refiriendo al psiquismo del paciente, y lo analizaremos posteriormente. Y aquí comienza entonces la descripción, la narración, que quizás pues de pronto en esta filmación no sé muy bien, pero dice, es un paciente en el que excepcionalmente faltan los temores, que constituyen una de sus grandes características y entre los que se destaca netamente el miedo a las enfermedades y a morir, a estar solo y a las tormentas. Y comienza aquí una serie de narración de síntomas, realmente en un poco, a nuestro modo de ver, un poco mezclados, síntomas del área intelectual, síntomas del área afectivo, síntomas del área instintivo, que indudablemente para quien se aproxima por primera vez a la homeopatía en cuestión de materia médica y en la profundización en el estudio de la materia médica, constituye de todas maneras un gran obstáculo, muchas veces de carácter insalvable, que hace que el médico que está profundizando o aproximándose a estos temas vea esto realmente bastante complicado de aprehender, de asimilar, y por lo tanto resuelva abandonar rápidamente el estudio de la homeopatía. Porque realmente, pues si analizamos, esto es un trabajo ingente, un trabajo muy meritorio del doctor Vinosky y de la mayoría de los autores de materia médica, pero es un trabajo pues que lleva muchas veces a decir que realmente resulta imposible aprenderse un medicamento homeopático. Y es a veces comparable a la idea de pretender aprenderse el directorio telefónico. Posterior a los síntomas mentales a los cuales hace alusión el doctor Vinosky, él pone los síntomas de tipo general. Los síntomas de tipo general hacen relación a una serie de fenómenos o de particularidades que muchas veces resultan inclasificables desde el punto de vista de la semiología convencional, como por ejemplo los deseos, como por ejemplo las aversiones, o como por ejemplo las reacciones telúricas a los cambios de temperatura, etcétera, y que por lo tanto entonces él los clasifica dentro de un rubro que llama generales. Para quienes en alguna oportunidad tengan la posibilidad de tener en sus manos este libro de materia médica Vinosky, vale la pena recalcar que aquí el autor, por ejemplo en esto de síntomas generales, en este capítulo, en este subrubro de síntomas generales, encontrarán ustedes 3 puntos negros. Esos 3 puntos negros están significando que estos síntomas que están acá, y especialmente los que están subrayados, han tenido un valor de 3 en el momento de la experimentación pura. Y esto es algo que de pronto se nos había escapado en el momento de la exposición. Habrá síntomas en el curso de una experimentación pura que desarrollen la mayoría, casi la totalidad de los experimentadores que estén participando en ese grupo, y lo desarrollen con una mayor prontitud y una mayor intensidad. Esos síntomas, convencionalmente, se ha dicho, tienen un valor numérico de 3. Habrá síntomas que tengan una presentación en frecuencia menor, en menor cantidad de personas del grupo de experimentación y en menor intensidad. Esos síntomas se les dará un valor numérico de 2, y finalmente habrá unos síntomas que se presentan
en muy pocas personas dentro del grupo de experimentación y de pronto con muy poca intensidad. Y a ellos se les ha dado el valor numérico de 1. A su debido tiempo veremos pues en el momento de analizar el capítulo de repertorio cómo está eso expresado en el repertorio. Entonces hemos dicho que estos 3 puntos negros corresponden precisamente a estos síntomas, por ejemplo en fósforos, tendencia a las hemorragias, que nos está indicando que esa tendencia a la hemorragia se presentó en casi, por no decirlo en todos los pacientes pues, que experimentaron esta sustancia de una manera muy intensa. Y posteriormente este mismo doctor Vinovsky, él divide deseos y aversiones en otro capítulo, en otro subrubro de esa misma sustancia homeopática, y posteriormente pasa a analizar lo que él llama síntomas de orden particular. Y aquí trata de hacer pues una narración topográfica, empezando por la cabeza, analiza el vértigo, las cefaleas, todos los síntomas relacionados con la cabeza, y comienza posteriormente a descender en forma ordenada por pecho, espalda, hasta analizar pues la totalidad del organismo. Y eso es lo que nosotros hemos pues llamado más bien síntomas de carácter orgánico. Así como esta, pues hay otras materias médicas homeopáticas ordenadas de pronto de formas diferentes, pero siempre pues teniendo en cuenta que un texto de materia médica homeopática no es otra cosa que la recopilación de todos los síntomas que se han obtenido en los grupos de experimentación pura en las diferentes sustancias homeopáticas. Como veníamos analizando, hemos considerado que el tratar de aprender la materia médica homeopática resulta una labor un poco difícil, en el sentido de tratar de coger un texto de materia médica homeopática y aprender los medicamentos homeopáticos pues prácticamente de memoria, porque esto sería una sobrecarga innecesaria para la mente del médico. Los textos de materia médica homeopática pues pueden tenerse a la mano en cualquier instante y pueden ser consultados en cualquier momento, y nosotros tal vez nos inclinamos a pensar de que no vale la pena enseñar la totalidad de la materia médica homeopática, exponer las patogenencias de los medicamentos con la intención didáctica de que el médico las diferencie y las memorice, puesto que realmente resulta una gran labor que prácticamente ningún médico podría estar en capacidad de hacer, ni inclusive por tiempo, ni realmente por disposición. Entonces hemos tal vez creído que la mejor forma de aproximar a los médicos a la homeopatía es la de exponer ante ellos y analizar ante ellos muchos casos con su evolución y con sus resultados, para que el médico vaya captando las técnicas de aproximación a la búsqueda del estímulo energético más eficaz posible en un paciente determinado. Y él por su cuenta se lance a la tarea autodidáctica de su propio ejercicio con la esperanza de hacerlo cada vez mejor. Esto creo que ha sido una conclusión que hemos sacado a lo largo de una observación de unos cuantos años, en el que nos hemos dado cuenta pues de esa realidad. En nuestro intento por que los médicos se aproximen al estudio de la materia médica homeopática, en alguna época consideramos, y todavía creo pues muy conveniente anunciarlo ante ustedes y expresarlo ante ustedes, el hecho de que la organización de los textos de materia médica homeopática no nos parece muy conveniente, sin demeritar en nada la gran labor que todos los diferentes autores hayan hecho en sus diferentes textos. Pero nos ha parecido entre una de las organizaciones más fáciles, más asequibles, que facilitarían el aprendizaje de la materia médica, el que vamos a exponer en este momento con un medicamento o con una sustancia homeopática cualquiera, como es la Nux vomica. Nos parece mucho más fácil
y esto es un ejercicio que podrían ustedes, pues, en ese proceso de autoaprendizaje, comenzar a hacer con cualquier sustancia homeopática, organizarla o organizar su patogenesia o su descripción de una manera tal que sea mucho más fácil y más accesible a la mente y al pensamiento y a nuestra formación tradicional y convencional de facultad. Por ejemplo, la nux vomica, suponiendo en primer término la constitución. Cuando nos referimos a constitución, nos estamos refiriendo a aquellos rasgos físicos o somáticos que se observaron, o aquellas personas que tenían una serie de rasgos somáticos y que más frecuentemente desarrollaban los síntomas de determinada sustancia homeopática. Entonces, por ejemplo, la nux vomica se desarrolla o desarrolla más sus síntomas en el momento de la experimentación pura y por lo tanto en el momento de la aplicación terapéutica conviene mucho más a personas de tipo masculino, generalmente, con tendencia a colorearse fácilmente. O por ejemplo, la sepia es una sustancia homeopática que ha desarrollado sus síntomas más frecuentemente en mujeres altas, desgarbadas y con manchas en la cara. O la pulsatilla, por ejemplo, es una sustancia homeopática que ha desarrollado sus síntomas más frecuentemente en mujeres de pelo rubio y más o menos corpulentas y de ojos claros. Entonces, si bien estos son rasgos fenotípicos en los momentos de hacer las observaciones, no son del todo concluyentes en el momento de hacer la aplicación clínica. Hemos dicho ya que desde el punto de vista del aprendizaje de la materia médica nos parece mucho más conveniente hablar simplemente de síntomas del área psíquica y síntomas del área somática, porque así ya nos resulta mucho más sencillo ordenar los síntomas del área psíquica y los síntomas del área somática. Como todos sabemos, los síntomas, o en general el psiquismo del hombre, está constituido básicamente por las funciones del plano intelectual, las funciones del plano emocional, las funciones del plano instintivo. Todos sabemos también que dentro del plano intelectual incluimos la sensopercepción, la orientación, la atención, la memoria, la imaginación, la ideación, que comprende básicamente pues el pensamiento, el raciocinio, y en esa manera hemos nosotros de pronto considerado que al organizar los síntomas descritos en cualquier texto de materia médica de cualquier sustancia homeopática, nos resulta de pronto mucho más ubicable, mucho más organizable dentro de nuestro pensamiento. Por ejemplo, nux vomica dentro del plano del psiquismo y a su turno dentro del plano intelectual. La sensopercepción en esa sustancia homeopática se comprobó que desarrollaba una hipersensibilidad a todos los estímulos, tanto físicos, por ejemplo el dolor, como psíquicos, por ejemplo las impresiones externas. Dentro del punto de vista de la orientación, esta sustancia homeopática desarrolló este síntoma. Cree que el tiempo le pasa muy lentamente. Entonces fíjense ustedes cómo, si nosotros tenemos ubicado dentro de cada uno de los aspectos del psiquismo, de la psicodinamia, de lo que tradicionalmente conocemos dentro del plano intelectual, el plano emocional, el plano instintivo, el plano afectivo, pues nosotros vamos a tener mucho más facilidad de aprender realmente la materia médica en esta forma. Por ejemplo, dentro del campo de la atención, la nux vomica desarrolló una concentración difícil al calcular o al estudiar, o una tendencia a leer libros de medicina. Dentro de la memoria, trastornos de memoria con gran dificultad para trabajar, omite sílabas o palabras enteras en el momento de escribir. Dentro de la imaginación, cree estar fuera de la casa, delirium tremens, de los alcohólicos. La ideación, la mente está activa, llena de proyectos, flujo de ideas al anochecer durante el insomnio. Entonces fíjense ustedes que es mucho más sencillo de pronto aprender
la materia médica homeopática en esta forma. Dentro de la afectividad, pues se analiza básicamente el sentimiento hacia sí mismo y el sentimiento hacia los demás. Es decir, recordemos que el plano de la afectividad está constituido por las emociones primarias, miedo, cólera, ira, displacer y alegría, y las emociones secundarias, que son realmente pues una mezcla de todas las anteriores y que dan de por sí el estado del humor. Entonces, pues tienen ustedes el sentimiento hacia sí mismo, el sentimiento hacia los demás, los estados del humor, por ejemplo, en Nux vomica o en estas sustancias homeopáticas que son tan resaltables, una irritabilidad extrema, siendo colérico, impulsivo, a la vez triste y místico. El plano emocional, pues realmente está constituido por una mezcla de todos los síntomas, de todas las emociones primarias, con los temores, con los afectos, con los desafectos, y entonces en esa manera o de esa forma pues queda mucho más fácil el integrar la materia médica homeopática a nuestro conocimiento. Ahora bien, dentro de los síntomas somáticos, ya al analizar los síntomas somáticos, recordemos que los síntomas orgánicos o somáticos o del área somática se dividen en síntomas que comprometen la homeostasis y síntomas que comprometen los sistemas propiamente dichos, o los sistemas orgánicos propiamente dichos. Entonces, por ejemplo, al analizar cualquier sustancia homeopática desde el punto de vista de su estudio, vale la pena tratar de organizar también los síntomas de la homeostasis térmica, es decir, todo el fenómeno de la temperatura, osmótica, de la acidez, del metabolismo, de la inmunidad o de otras modalidades de homeostasis, y en forma separada organizar los síntomas que otros textos de materia médica tienen organizados en forma topográfica, organizarlos en esta ocasión en los sistemas convencionales de piel, colágeno, linfático, óseo, articular, muscular, sistema nervioso central, circulatorio, respiratorio, digestivo, urinario, genital, glándulas de secreción interna, órganos de los sentidos, básicamente. De todas maneras, existen una serie de síntomas que hay que agregar y que no son susceptibles de clasificar realmente ni en el plano ni en el plano del área psíquica ni en el plano del área somática. Y ellos son básicamente una serie de peculiaridades y caracteres muy individuales, como por ejemplo los gustos, las aversiones, las reacciones al frío, al calor o a las perturbaciones meteorológicas, y que siguiendo de pronto la tradición de los textos de materia médica homeopática, también consideramos muy convenientes, al igual que ellos, denominarlos síntomas generales, que no están expresando pues clasificación alguna dentro de lo que es susceptible de clasificarse. Y dentro de eso, por ejemplo, hemos de hacer mucho énfasis en los deseos y en las aversiones, porque es precisamente en esos tópicos en los que más se puede lograr una individualización, por decirlo así, energética de un ser humano. Indudablemente, la repertorización y el manejo del repertorio, el estudio del repertorio, constituyen una parte fundamental cuando se está en vías del aprendizaje de la homeopatía. Vamos a considerar en esta sección, como parte del desarrollo del curso, la repertorización como mecanismo y el repertorio pues como estudio. El repertorio es básicamente una recopilación bastante dispendiosa, bastante laboriosa, que inició el autor en homeopatía, el doctor Kent, y que ha ido perfeccionándose con el discurrir del tiempo, y debemos indudablemente en nuestro medio latinoamericano al argentino Francisco Javier Eizayaga la meritoria obra de traducirla al castellano y ordenarla o reordenarla de una manera más amplia. El repertorio, como dice pues esta diapositiva,
es un índice de síntomas extraídos de diferentes materias médicas y ordenadas alfabéticamente y clasificados esos síntomas en orden variable. Recordemos que acabamos de mencionar, la experimentación pura permite recoger precisamente lo que es la patogenesia, los síntomas que ha desarrollado o han desarrollado las diferentes sustancias homeopáticas en el momento de ser experimentadas. El repertorio no es más que la ordenación de esos síntomas, lo cual facilita mucho la elaboración o la escogencia mejor del estímulo energético que va a ser utilizado en un paciente. Indudablemente debemos también a Hahnemann el primer intento de la ordenación de dichos síntomas, vale decir, del primer repertorio. No obstante, fue Benninghausen, discípulo de Hahnemann, quien ordenó de una manera mucho más precisa y mucho más amplia los datos recogidos por las experimentaciones puras de Hahnemann, y básicamente fue él quien editó o publicó el primer repertorio. Incluía la totalidad de la materia médica pura de Hahnemann. Los repertorios básicamente podríamos decir que son textos en los cuales existe una clasificación nosológica o clasificación clínica de los síntomas desencadenados por las diferentes sustancias homeopáticas. Vamos a encontrar allí, como veremos más adelante, términos de la nosología convencional, y vamos a encontrar allí, también como lo veremos más adelante, síntomas muy extraños, muy peculiares, muy particulares, que no tendrían bajo ningún punto de vista ninguna clasificación nosológica posible, ni tampoco ninguna explicación fisiopatológica posible. James Tyler Kent, quien vivió entre los años 1849 y 1916, publica la primera edición del repertorio que lleva su nombre en 1897, obra que le tomó realmente alrededor de unos 35 años para llegar a publicarla. Indudablemente el repertorio y el mecanismo de la repertorización facilita o tiene como finalidad importante facilitar la búsqueda del medicamento o sustancia homeopática, que como hemos dicho es mejor llamarla así, que esté en capacidad de producir el fenómeno de reorganización energética en el punto de la mecánica ondulatoria del paciente. Recordemos pues que siempre estamos hablando de un estímulo a nivel energético. El repertorio pues, facilita esa escogencia o la repertorización. Por otro lado, el repertorio también puede ser utilizado, y de hecho nos enseña bastante en relación a materia médica, en virtud de que hay una gran cantidad de síntomas registrados en él que nos permite entonces, al analizarlo página por página y capítulo por capítulo, determinar también y aprender qué sustancias homeopáticas en el desarrollo de la experimentación pura produjeron determinado síntoma. No obstante, el repertorio realmente se constituye en cierta forma en una guía ciega. Podríamos, para hacer una comparación, una similitud con la clínica y el laboratorio, cuando estamos analizando un paciente desde el punto de vista convencional. Tenemos una serie de datos clínicos y solicitamos a ese paciente unos laboratorios. No obstante, los laboratorios nos están ayudando, nos están guiando. Igualmente, el repertorio pues se constituye como en una especie de auxiliar de laboratorio en el enfoque homeopático de un paciente. La consulta homeopática, de hecho, toma, si se quiere hacer, una buena cantidad de tiempo del médico. Nosotros hemos propuesto, de acuerdo a lo ya expuesto,
La posibilidad de que ese tiempo sea acortado a través de un formulario que se entrega al paciente, en donde se le están haciendo una serie de preguntas sobre la totalidad de su organismo, con la finalidad de obtener de él, por sus respuestas, una individualización energética que nos permita obtener los síntomas más característicos y más peculiares, y que son los síntomas que finalmente iremos a cotejar o a llevar y a buscar en el repertorio. Este repertorio surgió indudablemente de la observación de la experimentación pura, que como hemos dicho debe ser una observación objetiva, imparcial, muy fina, muy sutil, porque recordemos pues que en homeopatía los síntomas, entre más sutiles, entre más raros, entre más extraños nos parezcan, tienen muchísimo mayor valor. También hemos hablado de la totalidad sintomática en otras oportunidades y hemos dicho pues que la totalidad sintomática, o lo que llaman los autores argentinos el síndrome mínimo de valor máximo, no es más que esa cantidad de síntomas, que pueden ser muy pocos, por lo general 3, 4 o 5 síntomas, que nos están permitiendo individualizar un enfermo desde el punto de vista energético. El repertorio de Kent viene dividido en 37 secciones. Es realmente una obra bastante extensa. Esas 37 secciones están repartidas en la siguiente forma. Una buena parte de este repertorio, unas varias páginas, bastantes páginas, están dedicadas a los síntomas que en el repertorio de Kent se titulan con el capítulo de mente, o también mejor llamado psiquismo, porque ya hemos dicho pues que el término mente como médicos nos lleva generalmente a pensar en un trastorno clasificable nosológicamente dentro de la patología del psiquismo, llámese neurosis, psicosis, psicopatía o demencia. Y pues vamos a ver ahora en varios ejemplos cómo realmente dentro de este capítulo de psiquismo se encuentran una gran multitud de síntomas que no pueden ser clasificables nosológicamente entre ninguna de las ya anotadas alteraciones del psiquismo. En segundo término, tenemos el capítulo o un capítulo dedicado completamente al vértigo, un capítulo dedicado a la cabeza, un capítulo completo dedicado al ojo y aparte la función fisiológica del ojo, la visión, un capítulo del oído y aparte la función fisiológica de la audición, un capítulo de la nariz, un capítulo de la cara, de la boca, de los dientes, y fíjense ustedes pues que a partir de ese momento estamos llegando a una ordenación completamente topográfica. Dientes, el capítulo 12 del repertorio está subdividido en dos partes: garganta interna, que está refiriéndose más concretamente al istmo de las fauces, y la garganta externa se está refiriendo más que todo pues a la región del cuello, la región anterior y lateral del cuello. Posteriormente tenemos el estómago. Dentro del estómago se está refiriendo al estómago como órgano y también se está refiriendo a varios síntomas derivados del estómago. Por ejemplo, la náusea o el vómito son síntomas que se encuentran generalmente o de lleno dentro de este capítulo de estómago. Muy curiosamente, y desde ya vale la pena notarlo, los deseos y las aversiones alimenticias, que hemos dicho que son quizás de lo más individualizante desde el punto de vista energético que se puede encontrar en un ser humano, también están incluidas dentro del capítulo de estómago. Posteriormente sigue el abdomen, un capítulo bastante amplio y en el cual encontraremos también subdividido este capítulo en las diferentes regiones del abdomen: región epigástrica, región hipogástrica, región inguinal, etc. Un capítulo dedicado completamente al recto, donde encontramos pues las hemorroides, los prolapsos rectales, todo lo relacionado con el recto, y aparte un capítulo de materia fecal. En él pues está todo lo relacionado con las características físicas de la materia fecal: el color, el olor, el aspecto, la consistencia, etc.
Posteriormente, un capítulo de vejiga, donde encontramos, vale la pena también mencionar desde ya, todo lo relacionado, aparte de la vejiga como órgano, de la función fisiológica, de la micción. Cuando necesitemos buscar algo relacionado con el fenómeno de la micción, buscamos dentro de este capítulo. Los riñones merecen un capítulo aparte, la próstata también, la uretra de la misma manera, y un capítulo dedicado completamente a la orina, así como a la materia fecal, pues hay un capítulo dedicado a todos los caracteres físicos de la orina. El capítulo de genitales masculinos, separado del capítulo de genitales femeninos. Posteriormente, invierte o de pronto no está en el orden convencional topográfico, saltamos a laringe y tráquea en el capítulo 24, un capítulo dedicado a la respiración, a los diferentes tipos de respiración, respiración asmática, respiración sibilante y una gran modalidad de tipos de respiración. Un capítulo de la tos, con todas sus características. Un capítulo de la expectoración, todas las características físicas del producto de la expectoración. Un capítulo donde está el pecho, y básicamente allí encontramos el pecho como tal, encontramos las glándulas mamarias en las mujeres. Un capítulo de la espalda, un capítulo de extremidades, tanto superiores como inferiores, un capítulo bastante interesante de las uñas, un capítulo muy extenso en relación al sueño, el capítulo 32, allí está considerado todos los trastornos del sueño, el insomnio, la hipersomnia, las ensoñaciones. Cuando una persona nos relata un sueño muy característico como ensoñación, también lo encontramos en este capítulo. Tiene 3 capítulos muy relacionados entre sí y que generalmente se acompañan en la clínica, en la observación clínica a los pacientes, que son el escalofrío, la fiebre y la transpiración, todos en capítulos completamente separados. El capítulo de piel es el capítulo 36, un capítulo bastante extenso e interesante, y finalmente el último y extenso capítulo también, y encasillado acá, se denomina generalidades. Este capítulo recopila todos aquellos aspectos que de pronto no son clasificables dentro de todos los ya enunciados, como por ejemplo las agravaciones o las mejorías en relación a las posiciones, en relación al aire, en relación al viento, a los fenómenos físicos de la naturaleza y unas cuantas modalidades más. ¿De dónde se obtuvieron los síntomas que integran el repertorio de Kent? Pues se obtuvieron básicamente de los síntomas patogénicos o patogenéticos, que son precisamente aquellos desencadenados en el desarrollo de la experimentación de una sustancia homeopática, como ya lo hemos visto, recogido con la metodología que ya también hemos enunciado. Los síntomas caracterológicos hemos dicho que son aquellos rasgos fenotípicos de las personas que fueron sometidas a un grupo de experimentación y que se vio o se vieron que eran las personas que más frecuentemente desarrollaban los síntomas de determinadas sustancias. También se obtuvieron los síntomas de algunas sustancias que indudablemente tienen potencialidad tóxica bastante importante. Vale decir, por ejemplo, el arsénico, o vale decir, por ejemplo, el oro, o vale decir el cobre. Síntomas clínicos y patológicos obviamente observados ya no en personas sanas, sino en personas enfermas, y algunos síntomas que han sido o se han agregado al repertorio original de Kent en virtud de nuevas experimentaciones realizadas en otros países y por otros grupos bastante extensos de experimentación. Es muy importante para quien se acerca a este libro por primera vez el tener en cuenta que las experimentaciones se hicieron con personas que no tenían absolutamente ninguna relación con la medicina, y hemos dicho que en el curso de estas experimentaciones se recopilaban los síntomas
de manera textual, con las propias palabras del paciente. Entonces, el experimentador hemos de tener en cuenta que usa palabras del lenguaje común o popular, y muchas de esas palabras fueron registradas como tales en el momento de pasar al repertorio los síntomas. Por ejemplo, el término convencional conocido por todos nosotros como nefritis, que es pues ese proceso generalmente de tipo inmunológico que se presenta a nivel del glomérulo, pues no lo vamos a encontrar en el repertorio de Kent como nefritis, como tal, sino como en el capítulo de riñón que hemos expresado, buscamos inflamación. Y así muchos otros términos convencionales de la semiología no aparecen registrados en el repertorio. Esto se constituye indudablemente en un obstáculo, pero no del todo insalvable, para quien comienza a adentrarse en el mundo de la homeopatía y en el repertorio de Kent. Pues un buen consejo es simplemente revisar el repertorio con mucho cuidado, en horas que estén perfectamente libres para poder hacerlo con mucha tranquilidad y comenzar a conocer cuáles son los verdaderos términos que utiliza ese repertorio en reemplazo de los convencionales. Vamos a encontrar siempre que abramos el repertorio de Kent, y hemos de decir pues que no solamente existe el repertorio de Kent, hay muchos otros repertorios, y pues la metodología es la misma, la ordenación de pronto un poco diferente, pero han sido obtenidos de la misma manera. Cuando abrimos el repertorio al que nos estamos refiriendo, al de Kent, vamos a encontrar que está expresado el síntoma y hay al frente de cada síntoma la enumeración de una gran cantidad de sustancias homeopáticas. En algunos síntomas podemos encontrar fácilmente cerca de 600, 800 sustancias homeopáticas que desarrollaron ese síntoma. No obstante, encontraremos una diferencia en el momento de analizar la letra que está allí, con la letra que está escrita el medicamento o la sustancia homeopática en mención, puesto que vamos a encontrar tres tipos de letras. La letra redonda, convencional, clásica, ella va a tener para objeto del mecanismo de la repertorización, en el momento de hacerla, un valor numérico de 1. Vamos a encontrar una letra bastante elegante, que se ha denominado letra en bastardilla, que es como extendida. Esta letra, para efectos de repertorización, tiene un valor numérico de 2. Y vamos a encontrar algunas sustancias homeopáticas allí expresadas en cualquier síntoma que tienen una letra mayúscula. Ellas tienen un valor numérico de 3. Este valor numérico de 1, 2 o 3, expresado en los medicamentos encontrados en cualquier síntoma del repertorio de Kent, tiene dos significados o un doble significado. Sustancias homeopáticas que tengan el valor numérico de 1 están expresándonos que fueron sustancias homeopáticas que produjeron ese síntoma que tenemos al frente en los grupos de experimentación pura, pero en una poca proporción de los pacientes o de los experimentadores, mejor. Cuando tienen valor numérico de 2, esas sustancias han producido ese síntoma en una amplia y buena proporción de esos experimentadores. Y cuando tiene un valor numérico de 3, quiere decir que prácticamente la totalidad de los experimentadores tuvo ese síntoma o desarrolló ese síntoma con esa sustancia homeopática. Ese es el valor numérico y el significado que tiene en punto a la experimentación pura. En punto a la aplicación clínica, cuando tenemos un medicamento con un valor de 1, quiere decir que esa sustancia se ha observado que en la clínica, ya aplicada al paciente, ha curado ese síntoma, ha mejorado ese síntoma en, pues, más bien una poca proporción de pacientes. En el caso de que tenga